Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de que ustedes puedan abordar esos maravillosos barquitos de papel de la imaginación, esos que surcan ese océano del conocimiento, donde usted y yo vamos a poder encontrarnos y hacer del mundo un lugar mejor. La noche de hoy estaremos dedicando este programa a un tema interesantísimo. Estaremos hablando del crimen organizado, de las mafias, de la Cosa Nostra, de por qué hay literatura que se acerca tanto a esas estructuras de poder, esas llamadas novelas negras, esa forma de pensar que nos atrae tanto y que ha hecho tantos clásicos de la literatura. ¿Por qué los escritores desde Sicilia hasta Medellín se sienten atraídos por las historias del crimen organizado? ¿Qué tiene la mafia que nos atrapa desde la primera página? La mafia no solo es un entramado de crímenes, es una mitología moderna. Es un sistema de valores retorcidos, por supuesto, pero tan firmes como los de las tragedias griegas. Lealtad, familia, venganza, silencio. La mafia en la literatura representa una forma paralela del poder, y todo poder es también una gran historia que merece ser contada. Te conozco hace muchos años, pero esta es la primera vez que acudes a mí por consejo o ayuda. Ya olvidé la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Aunque mi esposa es madrina de tu única hija. Pero seamos francos, jamás deseaste mi amistad. Y temías de verme algo. Quería evitarme problemas. Lo entiendo. Encontraste el paraíso en América. Tienes un buen oficio, vives bien, la policía te protege, hay cortes de justicia. Y no necesitabas mi amistad. Pero ahora acudes a mí y dices, Don Corleone, dame justicia. Pero no lo dices con respeto. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Solo te presentas en mi casa el día de la boda de mi hija y me pides que mate por dinero. Solo le pido justicia. Eso no es justicia. Tu hija sigue con vida. Entonces que sufran, como ella sufre.
¿Cuánto debo pagarle? Buonasera. Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo, los patanes que lastimaron a tu hija hubieran sufrido ese mismo día. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos serían mis enemigos. Y así te temerían. Sé mi amigo. Padrino. Bien. Algún día, que tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Pero, por este día, acepta la justicia como obsequio en el día de bodas de mi hija. Gracias, padrino. Luego. Esta es una de las escenas más conocidas de El Padrino, donde Vito Corleone, el patriarca, escucha en su despacho esta súplica. El solicitante ya había ido a la policía, como ustedes acaban de escuchar, pero fue a él a buscar justicia. Porque en el mundo de El Padrino, la justicia no se compra, se debe. Es el precio del silencio. Don Vito Corleone no es un criminal cualquiera. Es un padre, un protector, un juez en su propia corte paralela. Y esa ambigüedad es lo que lo hace fascinante. El mafioso literario es una figura trágica. Lucha por el orden familiar, por sus códigos, aunque ello implique hundirse en la violencia. Como Macbeth, como Ray Lear, ambos de Shakespeare, ¿no? Pero con traje italiano y una pistola en el bolsillo. ¿Qué textos podemos destacar de este mismo árbol, ¿no? Comenzando, por supuesto, con El Padrino de Mario Puzo, quien nació en 1920, falleció en el año 1999 y fue un escritor y guionista italoamericano que creció en el Bronx de Nueva York. Aunque sus primeros libros, pasaron desapercibidos, su vida cambió radicalmente con la publicación de El Padrino, que se convirtió en un bestseller inmediato y luego en una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Bueno, la saga literaria de El Padrino a pesar de ser una sola novela, tuvo una extraordinaria acogida con una trilogía cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola. La primera en 1972, la segunda en 1974 y la última, la tercera, en el año 1990, que convirtió la novela, por supuesto, en un mito, y habría que hablar, por supuesto, de esa comparación. Hay un capítulo completo de nuestro programa dedicado al Padrino y los invito a que lo busquen en nuestra página web libreriaradio.org. Pero también escribió el señor Mario Puzo una novela que podría ser una especie de spin-off, protagonizada por Salvatore Giuliano, un bandolero siciliano. Esta es una novela del año 1984 llamada The Sicilian. Y por supuesto, después de la muerte de Mario Puzo, otros autores como Mark Wendinger y Edward Flacco continuaron la saga con novelas como El regreso del Padrino y La familia Corleone. También en el año 1961, antes que El Padrino, se publicó una interesante novela que quizás le dio origen también a esta saga de literatura sobre la mafia, sobre la Cosa Nostra, que se llama El día de la lechuza, de Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia, nacido en 1921 y fallecido en el año 1989, fue escritor, periodista y político italiano, uno de los primeros intelectuales en señalar la existencia de la mafia como estructura social y política. En sus novelas mezcló el género policíaco con la crítica institucional. El día de la lechuza trata de un empresario que es asesinado a plena luz del día en un pueblo siciliano.
Un capitán de carabineros investiga, pero pronto se topa con una barrera de silencio, miedo y complicidad. La lechuza representa la mafia, invisible, sigilosa, leal. Esta fue la primera novela italiana que abordó abiertamente la existencia de la mafia como fenómeno estructural. Sciascia escribió otras obras relacionadas con el poder oculto y la corrupción en Italia, como A cada cual lo suyo, del año 1966, y Todo modo, de 1974. Su legado continúa en autores como Andrea Camerilli y, por supuesto, estamos hablando de este tipo de metáforas que son capaces de crear los escritores, esos muros de silencio que intentan romper con la literatura. Estamos escuchando esta noche un programa especial dedicado a la mafia como elemento literario, al crimen organizado como elemento de inspiración literaria. Espero que sea de su agrado este tema. Es un tema de verdad peliagudo, pero sí creo que a ustedes les puede interesar bastante. Todas las historias sobre la mafia, bueno, no solamente se muestran como una organización criminal, es sin duda un lenguaje de poder, es una forma de control que opera desde afuera, pero también desde adentro de las instituciones públicas y de las conformaciones del Estado. Por eso les pregunto, ¿ustedes creen que la literatura sobre crimen organizado es realmente sobre criminales? ¿O todo es una excusa para hablar del poder que nos gobierna realmente? ¿Cuál es tu historia favorita sobre la mafia? ¿Crees que estas novelas glorifican el crimen o lo denuncian? Escríbeme al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. No se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta sabremos, qué pasa cuando escribir sobre la mafia se convierte en un riesgo para tu propia vida. Te contaremos un poco la historia de Roberto Sivano y su novela Gomorra. No cambies el dial, quédate aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. ¿Recuerdas la primera vez que entraste a una librería? Ese olor a libros, el sonido de las páginas al pasar. En Maracaibo existe un lugar que no solo vende libros, sino que los celebra. Puerto de Libros, librería de autor, nació en 2017 para unir el amor por la lectura con las nuevas formas de encontrarnos. Fuimos pioneros en el comercio digital del libro en Venezuela y desde 2018 somos también un hogar físico para lectores, poetas y soñadores. Desde la vereda del lago hasta el Teatro Baral hemos resistido desalojos, pandemias, silencios, pero nunca dejamos de creer en el poder de las palabras. Hoy Puerto de Libros tiene 2 espacios para ti, en el corazón cultural del Teatro Baral y en la vereda del lago, bajo el cielo zuliano. También estamos en línea con el mayor catálogo de libros del país y ahora en Yumi, la super app de Venezuela. Puerto de Libros es mucho más que una librería, es una comunidad que lee contigo. Visítanos en la vereda del lago y en el Teatro Baral de Maracaibo. Síguenos en todas las redes sociales en @Puerto de Libros y entra en nuestro universo a través de la página web puertodelibros.com.be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cíclicamente siempre hay alguien que da alguna noticia sobre mi muerte o mi ejecución. Para atacarme esperan a que la atención sobre mí y sobre mi caso decaiga, porque hoy lo que me mantiene con vida no es la protección, que agradezco, sino la atención de la gente, el éxito de mis palabras. La protezione che anzi sicuramente a cui io sono grato, ma è l'attenzione, è la gente, la mia vera scorta, la mia vera protezione è il successo. El propio Schiavone declaró al periódico Il Tempo que están esperando a que el público pierda interés por mí y por mis libros. Eso es todo. Loro aspettano, e il mio destino ovviamente sarà questo, semplicemente che la mia parabola scenda
e che in qualche modo l'attenzione intorno a me, intorno ai miei libri, intorno alla mia vicenda, scemi. Tutto qui. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche adentrándonos en el submundo de la mafia, no solo como una trama de ficción, sino como una realidad documentada con palabras que a veces sangran. Porque a veces escribir deja de ser una forma de arte para convertirse en una forma de resistencia. Hay autores que no pueden inventar, no les hace falta. Lo que tienen frente a sus ojos es más terrible que cualquier capítulo que su imaginación pueda crear. Cuando la mafia no solamente es un argumento literario, sino una amenaza diaria, el escritor abandona la fantasía y se convierte en un cronista. Pero en algunos casos, este paso le cuesta caro, a veces demasiado caro. Nos referimos, al caso de Gomorra, de Roberto Saviano. Estas palabras que tienen un precio de muerte. En el año 2006, un joven periodista italiano con apenas 26 años de edad publicó un libro que cambiaría su vida para siempre. Se titulaba Gomorra y era una investigación descarnada sobre la camorra napolitana. Ese joven se llama Roberto Saviano y desde entonces vive amenazado de muerte, literalmente. Un fragmento de este libro nos dice: soy de Nápoles, una ciudad que da tanto que hablar que basta con pronunciar su nombre para escaparse de cualquier clase de respuesta. Un lugar donde el mal se convierte en todo el mal y el bien en todo el bien. Más adelante, en el mismo capítulo titulado Kalashnikov, dice: las instituciones internacionales investigan económicamente y constantemente están sirviendo datos que nutren cada día a los periódicos, las revistas y los partidos políticos, como por ejemplo el célebre índice Big Mac, que considera más próspero un país cuanto más caro cuesta el bocadillo en los McDonald's. En cambio, para evaluar la situación de los derechos humanos, los analistas observan el precio al que se vende el Kalashnikov. Cuando más barata sea la metralleta, más se violan los derechos humanos, más corrompido se halla el Estado de Derecho y más podrido y arruinado está el armazón de los equilibrios sociales. En África Occidental el precio del arma puede llegar a los $50. En Yemen es posible encontrar un AK-47 usado de segunda y tercera mano, incluso a 6. El dominio del este, su impronta en los depósitos de armas de los países socialistas en descomposición, ha convertido a los clanes casertanos y napolitanos en el mejor referente para los traficantes de armas, junto a las bandas calabresas con las que se hallan en permanente contacto. La camorra, llevándose una enorme tajada del mercado internacional de armas, determina el precio de los Kalashnikov, convirtiéndose indirectamente en juez del estado de salud de los derechos humanos en Occidente, drenando así el nivel del derecho lentamente como una gota que baja por un cráter. Mientras los grupos criminales franceses y estadounidenses utilizaban el M16 de Eugene Storner, el grueso, voluminoso y pesado fusil de asalto de los marines, un fusil que debe engrasarse y limpiarse regularmente si uno no quiere que te estalle entre las manos, en Sicilia y en la Campiña, desde Sinisi hasta Casal di Principe, ya en la década de 1980, los Kalashnikov corrían de mano en mano. En el 2003, a partir de las declaraciones del arrepentido Rafael Spinello del clan genovese, hegemónico de la ciudad y de la provincia de Avellino, salió a la luz noticia de la relación con ETA y la camorra. El clan genovese es un aliado de la Cava di Chidici y las familias casertanas. No es un clan de primer orden, y pese a ello estaba en condiciones de suministrar armas a uno de los principales grupos armados de Europa, que en el transcurso de 30 años había utilizado múltiples vías para aprovisionarse de
armamento. Los clanes de la campiña, no obstante, resultaban interlocutores privilegiados. Según investigaciones del fiscal de Nápoles del 2003, 2 etarras, los vascos José Miguel Areta y García Morillo Flores, se alojaron durante 10 días en una suite del Hotel Milán. Precio, itinerario, entrega, se pusieron de acuerdo en todo. ETA enviaría cocaína a través de los militantes de la organización para recibir armas a cambio. Reducirían constantemente el precio de la coca que se procuraba a través de los contactos de grupos guerrilleros colombianos y asumirían el coste y la responsabilidad del transporte de la mercancía hasta Italia. Todo con tal de mantener relaciones con los carteles de la campiña, probablemente los únicos capaces de proporcionar arsenales enteros. Pero ETA no quería solo Kalashnikov, deseaba también armas pesadas, potentes explosivos y sobre todo lanzamisiles. En esos términos está escrito este extraordinario libro que se llama Gomorra, de Roberto Saviano. Roberto Saviano, como les digo, nació en Nápoles en el año 1979. Estudió filosofía, pero eligió el camino del periodismo investigativo. Con Gomorra rompió el pacto de silencio. Pagó el precio. Desde su publicación, Saviano vive escoltado día y noche por el Estado italiano. Ha tenido que mudarse de ciudad, de país, cambiar de vida, dejar de tener vida. No puede caminar solo por la calle. No puede tener una dirección fija. No puede volver a ser un hombre libre. Y todo esto por haber escrito un libro. En la literatura sobre la mafia hay 2 caminos. El de la ficción simbólica, como El Padrino o La Virgen de los Sicarios, del colombiano Fernando Vallejo, donde el crimen es una metáfora del poder, y el de la crónica directa, como Gomorra, donde el crimen es nombrado, pero con nombres y apellidos. La primera nos seduce, la segunda nos estremece. Pero ¿cuál de las 2 es más poderosa? ¿La que nos hace pensar o la que nos obliga a actuar? Saviano no está solo. Otros han decidido contar el infierno con los ojos abiertos. Joan Grillo, periodista británico radicado en México, autor de El narco y gángster Warlords, ha recorrido las zonas más violentas del continente, entrevistando a sicarios, capos, policías, víctimas. Su estilo mezcla información dura con narrativa trepidante. También está Diego Osorno, cronista mexicano. Su libro El cartel de Sinaloa va más allá del sensacionalismo y trata de entender la lógica social y cultural del narcotráfico. Osorno escribe desde dentro del país, desde la empatía, con la pluma de un narrador y el filo de un testigo. Ana Politkovskaya, periodista rusa asesinada en el año 2006, fue una mujer que desarrolló su trabajo sobre la guerra en Chechenia y sobre la mafia rusa, convirtiéndose así en una voz imprescindible de este tipo de investigaciones. En sus libros Diario Ruso y La Rusia de Putin, denunció las alianzas entre el Estado y el crimen organizado. Pero la palabra puede enfrentar la violencia. ¿Puede una frase detener una bala? Quizá no. Pero sí puede nombrar lo innombrable. Puede dejar constancia, decir lo que todos callan. Y eso, en tiempos de oscuridad, es una forma de luz. En el próximo segmento de este programa dedicado a las mafias estaremos hablando de la literatura y la narcoliteratura, de la literatura y el narcotráfico. ¿Cómo se escribe el crimen desde América Latina? ¿Se puede hablar de una estética criminal? Quédense con nosotros, no se separen de su radiotransmisor. Volvemos solamente en 2 minutos, después de escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, con más de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes y ahora nos vamos a adentrar, en los callejones más oscuros de nuestro continente. En este segmento dejaremos atrás Sicilia y Nápoles para sumergirnos en los barrios de Medellín, en los cerros de Sinaloa y en las carreteras sin ley de nuestra América Latina. Hoy hablamos de la narcoliteratura y hablamos, por supuesto, de la literatura y la mafia, del crimen organizado. Y estamos, por supuesto, en el continente que es el jefe de estas cosas. Tenemos muchísimo mal de este disperso por toda América Latina. La narcoliteratura, una corriente que incomoda, fascina y divide. Los invito a que escuchen un programa que le dedicamos a la literatura y al narcotráfico completo. Está en nuestra página web, libreriaradio.org, o en cualquiera de las plataformas de podcast donde ustedes nos escuchen. En América Latina, el crimen organizado no es un fenómeno literario, por supuesto, es un hecho cotidiano. Pero desde hace más de 2 décadas, diversos escritores se han transformado en cronistas de esa realidad y la han hecho literatura. A veces para denunciarla, a veces para retratarla con un asombro digno de la literatura, y otras veces peligrosamente para embellecerla. Ay, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le hicieron? ¡Nada! ¡Lo mataron! ¿Qué? Ni que fuera la primera vez que aquí matan a uno. Si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia. Pues que nunca sale de su casa. Yo sí salgo. Pero un inocente. ¿Usted cómo sabe? Aquí no hay inocentes. Aquí todos son culpables. Y si se reproducen, más. Acabamos de escuchar un fragmento de la película La Virgen de los Sicarios, inspirada en la novela homónima del gran autor colombiano Fernando Vallejo, quien nació en Medellín en el año 1942. Estudió biología, cine y literatura. En los años 80 se trasladó a México, donde fue nacionalizado. Es un autor radical, polémico, ateo, defensor de los animales y feroz crítico de la sociedad colombiana. Su estilo es un monólogo confesional, cargado de blasfemia, lírica y desencanto. Su obra más conocida, La Virgen de los Sicarios, publicada en 1994, fue adaptada al cine en el año 2000 por Barbet Snowder. En ella, un intelectual regresa a una Medellín devastada por el narcotráfico. Se enamora de un joven sicario y lo acompaña en su descenso casi místico por una ciudad sin esperanza. El lenguaje es brutal pero poético. No hay capítulos, no hay puntos de descanso, solo la voz de Vallejo como una plegaria desesperada dirigida al vacío. ¿Han visto esa película, La Virgen de los Sicarios? ¿La conocen? Esa adaptación al cine, ¿la conocen? La Virgen de los Sicarios es parte de la estética del realismo lírico y nihilista
que Vallejo también emplea en novelas como El Desbarrancadero del 2001, que mereció el premio Rómulo Gallegos de novela, y Mi hermano alcalde del año 2004. Se asocia con la llamada narrativa del desencanto post-narcotráfico. Entrando a la literatura mexicana, nos encontramos, por supuesto, a un autor indispensable, a Elmer Mendoza, autor de Balas de Plata, que lo colocó quizás como el padre de la narcoliteratura en México. Él nació en Culiacán, Sinaloa, en el año 1949. Elmer Mendoza es considerado como el primer escritor mexicano en representar con realismo y continuidad el mundo del narcotráfico. Su novela Balas de Plata del año 2008 fue el inicio de la serie protagonizada por el detective Edgar el Zurdo Mendieta, un sabueso desencantado que camina entre cadáveres, corrupción y poder. Otras obras publicadas por Elmer Mendoza son La prueba del ácido del año 2010, Nombre de perro del año 2012, No todos los besos son iguales del año 2015. Mendoza mezcla el género policíaco con la historia reciente de México. Su ritmo es rápido, nervioso y por supuesto lleno de humor negro. En estas novelas no hay héroes, hay quizás sobrevivientes. La estética es sucia, callejera, fragmentada, pero también hay una forma de belleza, una belleza deforme, con olor a pólvora, con voz de adolescente armado, con rezos a la Santa Muerte, esa deidad mexicana, y por supuesto musicalizada con corridos que son los narcocorridos, estos que narran masacres. El fatalismo es parte del estilo de este autor, de Elmer Mendoza, y se vive esta literatura sabiendo que se va a morir pronto, y sin embargo se vive intensamente. Eso nos hace pensar, bueno, que si existe una estética del narcotráfico, si es legítima esta categoría que hemos llamado narcoliteratura. Yo les recomiendo que escuchen un programa que ya hicimos en su programa Puerto de Libros sobre el señor Pablo Escobar y la literatura. Pueden buscarlo en nuestra página web librariaradio.org o en nuestro canal de YouTube Librería Radiofónica, y allí van a encontrar un poco sobre lo que hemos reflexionado sobre eso, pero para cerrar un poco el caso aquí, ese término de narcoliteratura ha generado bastante controversia. Algunos lo consideran como un fenómeno editorial, otros una etiqueta sensacionalista, porque existe, bueno, como una narcopelículas, ¿no? Existe todo esto, que esta mafia, esta estructura cinematográfica o detrás de Pablo Escobar, detrás del Cartel de los Soles, la serie Narcos de Netflix. Entonces, ¿dónde está la línea entre la denuncia y la exaltación? Ok, la literatura o el periodismo deben permitirse esto, y en qué momento dejan de ser la construcción de un testimonio o la construcción de un proceso artístico y se convierten en algo que intenta contribuir a la mitificación de estos personajes o de estas conductas. Escribir sobre el narco es retratar la realidad o quizás contribuir a que estas figuras se conviertan en ejemplos de la sociedad. Algunos autores, como Elmer Mendoza o el propio Jorge Volpi, mexicanos ambos, han defendido el derecho a escribir sobre cualquier tema, sin que ello implique que exista admiración. Otros, como Juan Villoro, también mexicano, y Sergio González Rodríguez, advierten sobre el peligro de convertir al criminal en un ídolo cultural. Hay una serie, por supuesto, de novelas que debemos recomendar en este sentido, esta narcoliteratura latinoamericana. Julián Elber escribe Cocaína, Manual del Usuario. El gran español Arturo Pérez Reverte escribe La Reina del Sur, que retrata, bueno, el narcotráfico mexicano y en la península ibérica. Jorge Volpi, este gran escritor,
que escribió, por cierto, sobre Simón Bolívar. Escribe una novela llamada Una novela criminal. Juan Pablo Villalobos escribe su novela Fiesta en la Madriguera, que es una sátira desde la mirada infantil, pero del tema del narcotráfico. Yuri Herrera escribe la novela Trabajos del Reino, una alegoría poética sobre un narcobardo. Estos creadores de corridos, de narcocorridos. La extraordinaria escritora Laura Restrepo escribe Delirio y escribe Hot Sur. Y Carlos Velázquez, una novela llamada La Biblia Vaquera, que es una sátira punk del narco y de las culturas de masas. Sin duda, escribir sobre la violencia no es lo mismo que justificarla, pero tampoco basta con solo denunciarla. Hay que saber cómo se dice, qué se elige mostrar, qué se deja por fuera. La llamada narcoliteratura es sin duda un espejo que a veces nos refleja, a veces nos deforma, pero siempre nos enfrenta con lo que no queremos ver, que es lo que sucede muchas veces con los espejos, ¿no? En el siguiente y último segmento, bueno, estaremos hablando de este proceso, del mito al espectáculo, cómo Hollywood ha convertido a los mafiosos en estrellas de culto. Películas como El Padrino, esta serie reciente Gomorra, Narcos, esa serie de Netflix que comenté ahorita, Los Soprano. Todo esto ha contribuido en hacer de los criminales los héroes contemporáneos. Quédate en este programa, no te vayas, quédate aquí en Puerto de Libros y Librería Radiofónica. Ya volvemos con más de este programa dedicado al mundo del crimen organizado, de la mafia y la literatura. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted qué puta se cree? Que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía, su contrabando. Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesita papeles para esos televisores. Lléveselos. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermana, es que no es para usted. Entonces... Es para Carlitos. Su hijo. ¿No cree pues que le gustaría tener un televisor en el cuarto? Llega, Pinilla. Su hija acaba de sacar el pase, ¿cierto? Pues ahí tenemos unos sistemas de sonidos para carros, pues, muy bacanos. Muy bonitos. Ese amiguito suyo, López, tiene una mujer que es una belleza, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Es una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué has hecho con un tipo como usted? Pues creo que se merece unas ollitas, ¿no? ¿Qué tal se le manda a los muchachos con unos regalitos? Y oiga, coronel, ¿su mamá cómo está? ¿Salió de la clínica o qué? Sí, ya está más aliviada. Ah, es que bueno. Eso nos alegra mucho, ¿sí o qué? Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Te invito a leer el periódico digital Tercera Voz. Periodismo inclusivo, podcast, noticias, opinión, entretenimiento. Todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar. Entra en su página web terceravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas. Tercera Voz. Periodismo inclusivo. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Sonny, hay que escuchar de qué se trata. No más. No esta vez, consigliere. No más reuniones, no más discusiones, no más trucos de Solozzo. Dales un mensaje, quiero Solozzo, si no será guerra declarada porque atacaremos. Sonny, las otras familias no permitirían la guerra que me entreguen abierta. a Solozzo. Tu padre no aprobaría esto es negocio, no es personal. Atacaron a mi padre, Hasta el ¿olvidas ataque eso? a tu padre fue por negocio, no es personal, Sonny. Pues el negocio tendrá que sufrir, ¿oíste? Y escucha, hazme un favor, Tom. No más consejos sobre cómo calmar las cosas. Ayúdame a ganar, por favor. Investigué a ese capitán McCloskey, el que golpeó a Mike. Está en la nómina de Solozzo y le pagan muy bien. ¿Entiendes? McCloskey ha aceptado ser el guardaespaldas del turco y lo que debes entender, Sonny, es que mientras Solozzo sea vigilado así, es invulnerable. Y nadie ha ametrallado a un capitán de policía en Nueva York jamás. Sería desastroso. Las 5 familias acabarían contigo, Sonny. La familia Corleone sería relegada. Hasta los protectores políticos del viejo buscarían protegerse. Hazme un favor. Toma esto en consideración. Bueno, esperaré. No podemos. ¿Qué? No podemos. No interesa lo que diga Solozzo sobre el trato. Él matará a papá. Solo eso. Es la salida para él. Hay que liquidar a Solozzo. Mike tiene razón. Les preguntaré algo. ¿Qué hay de ese McCloskey? ¿Eh? ¿Qué hacemos con ese policía? Desea una entrevista conmigo, ¿cierto? Estaremos McCloskey, Solozzo y yo. Arreglemos la entrevista. Que nuestros hombres averigüen en dónde se llevará a cabo. Hay que insistir en un lugar público, un bar, un restaurante. Hay que pedir que haya personas para sentirme seguro. Ellos me revisarán cuando los vean, ¿no? Por lo que no puedo llevar un arma. Pero si Clemenza encuentra la forma de que haya un arma escondida ahí para mí, los asesino a ambos. Oye, ¿qué estás diciendo? Eres un mocoso. ¿No querías mezclarte en los asuntos de la familia? ¿Y ahora quieres matar a un capitán de policía porque te golpeó la cara un poco? ¿Eh? ¿Qué crees que es esto? ¿El ejército donde disparas a distancia? Debes acercarte y ¡bada bing! Sucesos salpicarían tu bien cortado traje. Sonny. Lo has tomado en forma personal. Tom, esto es un negocio y este hombre lo considera como algo personal. ¿Dónde dice que no puedes asesinar policías? Por favor, Mikey. Tom, un minuto. Hablo de un capitán que se mezcló con drogas. Me refiero a que es alguien corrupto. Es un sujeto ruin que se mezcló con tráfico y recibe su merecido. Es una estupenda nota. Y tenemos periodistas en la nómina, ¿verdad, Tom? Sí. Tal vez les agrade una historia así. Tal vez, es posible. No es personal, Sonny. Solo es negocio. Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, librería radiofónica, donde esta noche, bueno, las palabras se han teñido de pólvora y las historias, bueno, huelen a whisky, a traición, a maldad, a dinero sucio. En este último segmento pasamos un poco de la página a los proyectores de cine, a las cámaras, de la novela a los planos secuencia. Hoy nos preguntamos, ¿cuándo la mafia dejó de asustarnos y empezó a fascinarnos? Posiblemente obras como El Padrino, Los Sopranos o Gomorra han sido fundamentales para entender cuándo el crimen se vuelve parte de la cultura pop.
El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, la película, ¿no? El Padrino 1, 2 y 3, del año 1972, del año 1974, del año 1990. Bueno, son películas basadas en la novela, el universo narrativo de Mario Puzo, la trilogía de esta trilogía cinematográfica del Padrino. Es mucho más que cine para muchos, es una Biblia del poder, es una elegía sobre la familia y una obra maestra del cine en la composición, en la fotografía, en la música, pero sobre todo cómo demuestra la corrupción moral de una sociedad. Con Marlon Brando como protagonista de la primera película y Al Pacino, el gran Al Pacino, ambos al frente de esta historia. La historia de la familia Corleone se transformó para siempre en el rostro del crimen organizado en la cultura occidental. Es decir, desde el cine norteamericano, este es el mejor ejemplo del mundo del crimen organizado. Esta frase no es personal, Sony, es solo negocio, que acabamos de escuchar en el fragmento de la película con que abrimos este segmento, se convirtió en filosofía. La muerte se volvió ritual, la traición un destino y la sangre un legado familiar. El Padrino hizo que millones de espectadores sintieran compasión e incluso admiración por un asesino de mirada triste como era Al Pacino en esta película. La transformación de ese personaje de Michael Corleone en El Padrino, ¿no? En la construcción de ese personaje. Bueno, la magia del cine convirtió al mafioso en mito trágico, en mito helénico, y eso quizás cambió todo a partir de allí. También hay una serie muy famosa, muy larga, Los Sopranos, dirigida por David Chase, que se extendió desde el año 1999 hasta el año 2007, 2 décadas después del Padrino. Bueno, Los Sopranos, con su protagonista fundamental, con Tony Soprano, hacen que el crimen se vuelva una especie de sesión de terapia, porque Tony Soprano no era un don inalcanzable como Don Corleone. Era más bien un padre gordo, ansioso, infiel, lleno de culpas, que consumía pastillas para los nervios, antidepresivos, pero seguía siendo un arma letal, seguía siendo un asesino, un criminal. La serie mezcló la brutalidad con la ternura, la familia con los negocios, la muerte con la cocina italiana. Y aún nos preguntamos, ¿dónde termina, cuando vemos a Tony Soprano, dónde termina el criminal y dónde comienza el ser humano de ese hombre que mostraba en la serie fragilidad, pero al mismo tiempo la capacidad de no tener instintos morales, ¿no? Los Soprano marcó el inicio de lo que podría ser la era dorada de la televisión como arte, porque además es una realización de HBO, donde HBO empezó a hacer unas series extraordinarias, ¿no? Allí después vendrían, bueno, hasta Juego de Tronos, no sé, HBO se ha convertido en quizás la productora de series de televisión más aclamada, tiene mucha competencia. Y nos enseñó esta serie, Los Sopranos, que los antihéroes podían ser protagonistas y hasta podían ser amados, porque Tony Soprano llegó a ser, bueno, aclamado como una de las figuras más representativas de la cultura norteamericana. Les comentaba de Gomorra, el libro, estuvimos hablando en el segundo segmento, pero hubo una serie de televisión italiana dirigida por Sky Italia y basada en el libro, por supuesto, de Roberto Saviano, Gomorra, donde bueno, la camorra italiana se despoja de todo romanticismo. Se demuestra que no hay códigos de honor, que no hay héroes y que solamente en la camorra hay traición. Ambientada en Nápoles, con actores locales, escenarios reales, un lenguaje seco, la serie muestra la camorra tal como es, un sistema de negocios despiadado. Es cruda, intensa, hasta claustrofóbica puede llegar a ser esta serie. Es lo que algunos lo llamaron el crimen de rutina, y la violencia
generada esta violencia, además con ese acento napolitano que es sin duda una forma de hablar muy particular. La estética de esta serie es asfalto puro, es calle, es fuerza violenta, bruta. Gomorra, a diferencia de las otras dos series que hemos conversado, de las otras dos producciones cinematográficas, no justifica nada, no embellece, pero tampoco explica, solo muestra, y eso es lo que hace inquietante esta serie. Vamos cerrando ya el programa de la noche de hoy, pero hay preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué nos gustan los criminales en la ficción? ¿Por qué nos gustan estas personas que desafían las reglas? ¿Por qué? ¿Será que es porque hacen lo que nosotros no nos atrevemos a hacer? ¿O porque vemos en estos antihéroes un reflejo oscuro de nuestra propia necesidad de poder? En todo caso, la literatura y el arte en general no tiene la culpa de nuestras fantasías o de las fantasías colectivas, ¿no? Pero sí puede ofrecernos herramientas para entenderlas y quizás hasta para superar estas fantasías. Ya nos toca despedir este programa de Puerto de Libros, este episodio de su programa Puerto de Libros, librería radiofónica, donde la mafia se convirtió en palabras, ¿no? Y les agradezco mucho por acompañarnos en este viaje literario hasta este punto, y por eso les pido que por favor nos escriban al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter, Instagram, y nos respondan, nos digan cuál es su película favorita de la mafia, o si han leído a Mario Puzo, si han leído a Saviano, si han leído a Vallejo, el colombiano, y bueno, si crees que tiene más poder, el que dispara o el que escribe. ¿Quién puede influir más en una sociedad, un criminal o un escritor? Nos retiramos, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, pero pedirles que por favor sean felices, lean poesía.